Reciba mis más cálidos saludos en esta ocasión que vamos a seguir con otras de las cápsulas bíblicas en las cuales es ya norma en nosotros. Y hoy tenemos, como siempre, algunos puntos un poquito conflictivos o de diferentes tipos de interpretación. Y va a ser específicamente, vamos a estar hablando en el día de hoy sobre Saúl. Y la pregunta de nosotros es, por fin, ¿cómo murió Saúl? Y para ello tenemos cuatro versiones diferentes. La primera nos dice que se suicidó arrojándose sobre su espada. Nos dice 1 de Samuel 31, 4 al 6. La segunda dice que le pidió a un joven que pasaba por ahí que lo matara. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 1, en sus 10 primeros versículos. La tercera versión dice que los filisteos lo mataron, según 2 de Samuel 21:12. Y finalmente, la cuarta versión nos dice que el responsable fue Dios, de acuerdo a 1 de Crónicas 10, 13 y 14. Vamos a hacer un preámbulo a estas versiones y vamos a hacer este preámbulo los tres primeros versículos del capítulo 31 del primer libro de Samuel, donde nos dicen: los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Aquí nos empieza el relato hablando sobre esa gran batalla en Gilboa entre un poderoso ejército, eh, más poderoso en número y en eh, herramientas de pleito, herramientas de guerra como los filisteos, contra los israelitas en menor cantidad, menor capacidad y con menor cantidad de armas y de armas sofisticadas que prácticamente no había. Luego tenemos aquí la primera versión a qué pasa sobre la muerte de Saúl. Y lo encontramos en el primer libro de Samuel, los versículos siguientes a lo que leímos del preámbulo, que es capítulo 31, versículo 4 hasta el versículo 6. Es la primera versión que nos dice: entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Escuchen eso. Murió todo el que estaba ahí, de acuerdo al versículo 6 del capítulo 31 de Samuel. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Esa es la primera versión. Ahora bien, a esta primera versión le tenemos algunas críticas. Recuerden que estos son estudios académicos, no estudios dogmáticos. Estamos estudiando la Biblia y ya desde un punto de vista de crítica textual, de arqueología, de historia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué crítica le hacemos nosotros a esta primera versión bíblica de que Saúl se echó él sobre su espada? Y la pregunta es muy sencilla. Hemos leído bastante este pasaje, pero ¿cómo se enteró el autor bíblico de este acontecimiento si todos los que estaban ahí, es decir, todos los testigos murieron? Porque dice que murió Saúl, murió el escudero, murieron los hijos que estaban con él y todos los varones que estaban, todos murieron.
Entonces, ¿cómo se entera el autor bíblico de este acontecimiento cuando aparentemente ahí no hay testigos? ¿Quién pudo haber contado eso al autor bíblico? Bueno, la segunda versión. En la segunda versión la encontramos en 2 de Samuel, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Y dice así: aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? Seguimos con los otros versículos del 6 al 10. El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente, lo pongo en rojo y subrayado, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy Amalecita. Lo pongo en subrayado y en rojo. Soy Amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi Señor. Esta es la segunda versión, que es una malecita, un extranjero, ¿verdad? Que le ayuda a matar. Entonces, ¿qué crítica hacemos a esta segunda versión que aparece sobre la muerte de Saúl? Es que cómo pudieron rodear a Saúl los carros filisteos si estaban en la pendiente de la falda de la montaña. Es decir, aquí él nos dice que estaban en ese lugar, cuando todos sabemos que los carros a caballo que tenían los filisteos, esa poderosa arma, que ya habían aprendido a manejar algunos metales, ya que sabemos que los filisteos vienen de algunas islas griegas y que ese tipo de herramientas de guerra no había llegado a Israel todavía. Por lo tanto, vemos que por eso los filisteos siempre estaban en las llanuras y los israelitas tendrían que huir hacia la montaña, porque en la montaña estos carros a caballos no podían hacer ningún tipo de efecto. Entonces, no sabemos cómo en esta pendiente de la falda de la montaña pudieron estos carros de los filisteos rodear a Saúl. Esa es la primera crítica a esta segunda versión. La segunda: ¿qué hacía aquel muchacho pasando casualmente, como dice él, por una zona de guerra? ¿Dónde estaba? ¿En qué estaba pensando? Sabiendo que había guerra, pasando así accidentalmente por un lugar de guerra. Tercera crítica: si en 1 de Samuel 31:4 quiere suicidarse para no morir en manos de un extranjero, es decir, para no morir en manos de los filisteos, como dice en Samuel 31:4, entonces, ¿por qué le pide a este otro extranjero, una malecita, que lo mate? Reitero, si en el versículo 4 del capítulo 31 de 1 de Samuel dice que le ayuden a suicidarse porque no quiere morir en manos de estos incircuncisos, es decir, estos filisteos. Sin embargo, aquí en este pasaje le pide a esta amalecita, que también es extranjero, que entonces que lo ayude a morir. La cuarta crítica a esta versión es: si de acuerdo a 1 de Samuel 15, los amalecitas eran enemigos acérrimos de Saúl, ¿por qué un amalecita viene a ayudarle a morir dignamente? Sería
otra pregunta a esta versión bíblica. La quinta pregunta sobre esta crítica de esta segunda versión es: ¿por qué este Amalecita, de acuerdo a esta versión, le lleva las insignias reales a David cuando en ese momento David era un desconocido y no se le lleva al verdadero heredero del trono, que era su cuarto hijo? Si los tres primeros hijos murieron con él, el cuarto hijo no murió, que fue Isboset, de acuerdo a 2 de Samuel 2:8. Entonces, ¿por qué no le lleva las insignias reales a su cuarto hijo, que era en ese momento el legal heredero al trono? Esas 5 interrogantes, pues, son interesantes sobre esta segunda versión que nos plantea la Biblia sobre la muerte de Saúl. Ahora, vemos otras inconsistencias en estos pasajes. Estamos haciendo una crítica a estos pasajes. Vemos que en 1 de Samuel 31:3, 1 de Samuel 31:3, dice: y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Sin embargo, en 2 de Samuel 1:6 dice: el joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Es decir, esta versión dice aquí que quienes alcanzan a Saúl son los flecheros filisteos. Sin embargo, en esta otra versión dice que fueron los carros y gente de a caballo. Entonces, por fin, ¿quién fue que lo alcanzó? ¿Fueron los flecheros o fueron los carros a caballo, la gente de a caballo y los carros? ¿Cuál de los dos sería? Otra inconsistencia que vemos en estos pasajes la vemos en 1 de Samuel 31:4, en relación a 2 de Samuel 1:8 y 9. En la primera dice, en 1 de Samuel 31:4, dice: entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Pero su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces, aquí tengo subrayado y en rojo: Saúl, tomó su propia espada y se echó sobre ella. Es decir, en 1 de Samuel 31:4, Saúl se arroja o se lanza sobre su propia espada, dice el pasaje. Sin embargo, en 2 de Samuel 1:8 y 9 nos dice: y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy Amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Es decir, aquí se lanza sobre su propia espada y se mata. Aquí resulta que no fue que se lanzó sobre su propia espada, sino que fue el Amalecita que lo mató. Otra inconsistencia: 1 de Samuel 31:4 nuevamente, pero ahora comparándolo con 2 de Samuel 1:6. 1 de Samuel 31:4, repito, dice: entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Pero su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Es decir, en 1 de Samuel 31:4, Saúl se lanza sobre su propia espada. Sin embargo, en 2 de Samuel 1:6 dice: el joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de caballo. Entonces, la pregunta es, por fin, ¿sobre qué se lanzó Saúl? ¿Sobre su espada o sobre su lanza? Son dos armas parecidas, pero todos sabemos que la lanza es mucho más grande que la espada. Entonces, la pregunta sería, por fin, ¿se lanzó sobre su espada o se lanzó sobre su lanza? Bueno, vamos a dejar ya esas inconsistencias dentro de estas dos primeras versiones y vamos a analizar la tercera versión. Esta tercera versión apareció o empezó a circular dentro del pueblo
mucho más tarde, ya estando David establecido como rey. Y nos dice en 2 de Samuel 21:12, entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Es decir, en la primera versión, Saúl se arroja sobre su espada y se mata. En la segunda es el amalecita que lo ayuda a clavarse no sobre su espada, sino sobre su lanza y se mata. Es decir, en la primera parece un suicidio. En la segunda, con la amalecita, luce como si fuera una eutanasia. Pero ahora aquí resulta, en la tercera versión, que son los filisteos quienes lo matan. Es decir, aquí hay un homicidio. O sea, tenemos 3 versiones. Una de un suicidio, otra de un suicidio asistido o de una eutanasia, y en esta tercera que sería un homicidio. Son las 3 versiones. Claro, parece ser que el autor bíblico encontró, y eso es lo que dicen muchos eruditos en estos tiempos, que el autor bíblico en su época encontró estos diferentes versiones o relatos que circulaban, tradiciones orales, y no sabía con cuál quedar si le insertó las 3, sin tomar en cuenta en que estas 3 versiones lucen inconsistentes entre sí. Finalmente, entonces, mucho tiempo después, ya en el libro de Crónicas, el autor, para tratar de salvar esta situación, entonces ahora dice en la 4ª versión que quien mató a Saúl fue Dios. En 1 de Crónicas 10:13 y 10:14 dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Yahweh, contra la palabra de Yahweh, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Esto nos dice la 4ª versión. Finalmente, entonces, en conclusión, tenemos aquí, no digo un dilema, quizá un trilema. Murió Saúl por suicidio, cuando el escudero no quiso ayudarlo a suicidarse. Murió por una eutanasia cuando la amalecita le asistió para que muriera. O murió mediante un homicidio en guerra contra los filisteos. Bueno, el tema es interesante. Yo tengo esta situación, este trilema sin resolver, pero afortunadamente nosotros tenemos muchos seguidores de este canal que son eruditos bíblicos, y yo le dejo a ellos, o le doy la oportunidad a que ellos me ayuden a responder, que sé que lo van a hacer. Aquí hay muchos eruditos, muchos seguidores estudiosos de las escrituras, y van a ayudarnos a responder de una manera convincente a la población sobre este pasaje de si Saúl si se suicidó, o si fue una eutanasia, o si fue un homicidio. Así es que lo dejamos para que mis amigos, mis seguidores, mis colaboradores sean quienes me ayuden a resolver este trilema. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Shalom, shalom.